Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Este es el tutorial de la parte 2 del proyecto Identidad y Ciudad Sostenible. En este tema vamos a estar tratando las historias personales y lo dividí en dos para que no les resulte muy largo. Vamos a ver toda la primera parte de teoría en esta parte y en la segunda parte las consignas. Como ya saben, tienen como fecha de entrega el 19 de mayo. Seguimos trabajando con diversos contenidos relacionados con la identidad, la cultura y las dimensiones de la cultura. Esta vez le vamos a agregar el trabajo sobre el nombre propio, un poco de árbol genealógico, inmigración y etimología. En el tema anterior nos preguntamos qué nos hace únicos, qué nos diferencia de los demás, qué nos hace extraordinarios. Y empezamos trabajando con estos conceptos que les acabo de decir y buscamos una definición de qué es la identidad. Vamos a retomar esa definición que trabajaron en la actividad anterior y las vamos a comparar con una nueva perspectiva teórica de pensamiento que nos presenta dos perspectivas. Una esencialista, que va a concebir a la identidad como algo inmutable, que no cambia a través del tiempo, que es estática, y otra perspectiva relacional, que va a interpretar la identidad como una construcción social, que es más colectiva, es pluralista y, por supuesto, dinámica, ya que está abierta a unas posibles transformaciones y resignificaciones a lo largo del tiempo y de la vida. Estas dos perspectivas son válidas para definir qué es la identidad. Y gracias a ellas nos damos cuenta de que no hay una sola identidad, sino que esto es amplio, es diverso. Podemos hablar de identidades. En las últimas décadas hubo diversas situaciones o problemáticas que afectaron a este concepto de identidad como algo invariable, como por ejemplo los movimientos migratorios o la asimilación de minorías étnicas o las nuevas identidades emergentes del movimiento feminista, entre otras cuestiones que fueron dándonos más pautas acerca de lo que es las identidades. Nosotros intentamos ver que hay una identidad individual, pero que está ligada a lo social o a lo colectivo. ¿Cómo hacemos? Bueno, la propuesta es primero partir del nivel individual para después entender lo colectivo, ¿sí? Porque la identidad es echar raíces hacia adentro. Empieza en el reconocimiento de la propia personalidad, del yo, que enseguida va a tener esta expansión social natural al sentirnos parte de un grupo social de referencia, que es ese nosotros compartido que también vimos la clase anterior con el concepto de mismidad y alteridad. Vamos a ver un poquito más sobre esto, ya que hablamos de que nuestra identidad individual no se configura de manera aislada, sino que lo hace a partir de esta identidad grupal o social. El autoconocimiento, es decir, reconocerse como miembro de un grupo, nos permite diferenciarnos de otros grupos, ¿sí? La diferenciación con un otro que no somos. A ese reconocimiento, desde la antropología, se lo llama alteridad, reconocer al otro. Y cuando logro reconocer al otro, me identifico con cierto grupo o con cierto nosotros. Por eso se dice que la identidad se fundamenta desde la alteridad. Esto es interesante porque a partir de este concepto de mismidad y alteridad o la otredad, podemos reconocer el proceso de identificaciones histórico a través de las diferentes culturas y los diferentes hechos históricos. Por ejemplo, la conquista de América, ¿sí? Cómo hubo un nosotros y un otro, ¿sí? Bien, ese nosotros y otro, esa
ese reconocimiento de la alteridad, se transformó en una aculturación. Es decir, cuando no se reconoce al otro como un igual, cuando se impone una cultura o una religión o un lenguaje y se lo desarraiga de su propia cultura. Sigamos hablando de esto de las identificaciones. Cuando nos identificamos, reconocemos, implica un reconocerse a sí mismo y un vincularse con algunas pautas o prácticas y valores con los que nos sentimos más identificados o familiarizados. Y que esto nos va a distinguir de los otros, que justamente presentan características distintas. Todo esto, como la posibilidad de expresar lo que somos y lo que no somos desde un lugar de pertenencia, nos lo da la cultura. Existen manifestaciones culturales, es decir, elementos identitarios que pertenecen al patrimonio cultural, que también lo podemos llamar inmaterial, y que van a otorgarnos ese sentido de pertenencia identitario a una cultura. El tema de patrimonio lo vamos a ver en las clases que vienen, pero vamos a revisar antes el concepto de cultura. Como ya les dije, el concepto es ambiguo, es múltiple, es polisémico. Posee muchas definiciones, pero nosotros nos vamos a quedar con el concepto de la UNESCO, que dice que la cultura es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social. Engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, las formas de convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es decir, todos los aspectos relacionados con la vida cotidiana de las personas. La cultura, en definitiva, abarca costumbres, cosmovisiones, tradiciones, modos de vida, prácticas transmitidas de generación en generación, artesanías, modos de relacionarse socialmente dentro y fuera del propio ámbito cultural, las vinculaciones con el medio ambiente, entre otras. A veces las prácticas culturales se han considerado históricamente de menor jerarquía y no se las estudiaba, pero nosotros justamente lo que vamos a intentar ver es que la cultura, las prácticas culturales no tienen jerarquías, no hay culturas altas o culturas bajas. Eso lo vamos a ver con más profundidad la clase que viene. Para poder analizar o conocer mejor una cultura, se la puede diferenciar o dividir en tres grandes dimensiones que están interconectadas en campos o áreas, ¿sí? Estas tres dimensiones nosotros las vamos a ver cada una en un trimestre diferente o en una etapa diferente del proyecto. En esta etapa, como se habrán dado cuenta, estamos trabajando la dimensión social, que incluye las relaciones sociales, la organización de la familia, el parentesco, toma de decisiones, conflictos, resoluciones, es decir, la organización del poder y la sociedad. Esa es la dimensión social. La dimensión tecnológica está conformada por todo lo que es la cultura material, la relación con la naturaleza, aprovechamiento de los recursos, organización del espacio, producción, economía, vestimenta, alimentación, tecnología, es decir, todos esos elementos que le dan materialidad a la cultura. Esta dimensión la vamos a trabajar mucho mejor en la etapa 3, en el tercer trimestre, cuando veamos educación ambiental. Y por último, en la dimensión simbólica, es todo lo que está referido a religión, creencias, cosmovisión, lenguaje, tradiciones, música, canto, danzas, valores, dichos, formas de educación, transmisión de la cultura, por supuesto literatura, entre otras. Esta dimensión la vamos a ver en la segunda etapa, es decir, en el segundo trimestre del proyecto. Bueno, vamos a trabajar ahora específicamente sobre nuestra identidad, la identidad propia de cada uno de ustedes, que va a estar ligada a una historia familiar, al nombre y entre el apellido, entre otras cuestiones.
vamos a empezar conociendo qué es un árbol genealógico. Bueno, hacer un árbol genealógico, construir un árbol genealógico, es reconstruir una historia personal, uniendo diversas identidades, subjetividades, idiosincrasias y culturas diferentes. Es decir, le voy a dar un espacio propio a cada integrante de mi familia, reconociendo su origen particular y su cultura particular y uniéndolo a esta nueva identidad grupal o colectiva que es mi familia. Hasta acá llegamos con la primera parte y la segunda parte del video es acerca de las consignas. Los invito a verlo. Chau, chau.